Modo de producción feudalista. El nombre de feudalista se debe a que el centro de esta es el feudo. El feudo es una extensión de tierra. Ah, claro, allí es donde nace el término feudal y feudalista. Obvio, Bobis. Y esa gran extensión de tierra pertenece al señor feudal. Él es el terrateniente y propietario pues de esa tierra. Y así como existen los dueños de la tierra, o sea los señores feudales, como clase dominante, también existe la clase dominada, que en este caso son los campesinos. Los campesinos son los que carecen de tierra y que tampoco cuentan con los medios de subsistencia. Estos campesinos van a tener que ir a trabajar a las tierras del señor feudal para poder conseguir sus medios de subsistencia. El señor feudal, ¿qué hace con su feudo? Lo que hace es que lo divide en dos partes. Una parte le pertenece a él y es cultivada solo para su beneficio, dividida en numerosos arrendatarios. Leo Uberman, en su libro Los bienes terrenales del hombre, nos cuenta que el campesino en cierta manera seguía esclavo. Él debía de trabajar 2 a 3 días a la semana en el campo del Señor, sin paga, y el resto del tiempo sí lo podía dedicar a su campo. Pero la prioridad era la tierra del Señor. Esta era la primera en ser arada, primera en ser sembrada y primera en ser cosechada. No solo eso, si una tormenta amenazaba con arruinar las siembras, él debía poner a salvo primero el grano del Señor y después el suyo. Si llegaba el momento de la cosecha y esta tenía que ser reunida rápidamente, entonces el campesino debía dejar su campo para acudir al del Señor. Y si quedaba algo que pudiera ser llevado pues al pequeño mercado local, pues era el grano y el vino del Señor el que debía ser llevado primero, y ya luego el campesino pues podía llevar pues el producto de su trabajo. Otra cosa, si necesitaba el campesino que su trigo fuese al molino o sus uvas a la prensa del lagar, podía llevarlos, pero tenía que ser al molino y a la prensa del Señor, y tenía que pagar por ese servicio, o sea, no era gratis. Esta sociedad, al igual que todas, tiene sus necesidades, y para generar una producción se organizaron de la siguiente manera. Imaginemos el siguiente escenario. Un mes está compuesto por 4 semanas. Entonces vamos a dividir el mes en 2 partes. 2 semanas los campesinos van a pasar trabajando en las tierras del señor feudal, y las otras 2 semanas los campesinos van a trabajar en sus parcelas. Las 2 semanas que trabajan en su parcela van a estar cubriendo la producción que permite satisfacer sus necesidades, y en las 2 semanas que trabajan en las tierras del señor feudal van a producir lo que el señor feudal necesita para cubrir sus necesidades. Prontamente el campesino se da cuenta que al momento de recoger la cosecha, una parte es para su consumo diario y genera un excedente. Este excedente, en el modo de producción feudalista, recibe el nombre de renta de la tierra. Este excedente se genera cuando el campesino labora en sus predios, y de igual manera cuando el campesino labora en los predios del señor feudal. Con el tiempo los campesinos saben que las 2 semanas que trabajan en su parcela, el producto del trabajo es para ellos, y cuando trabajan en las tierras del señor feudal, es el señor quien se queda con ese producto. Esto hace que cuando los campesinos estén trabajando en su parcela, tengan mayor disposición y se esfuercen más. Pero cuando trabajan en la tierra del feudal, lo hacen con desgano. Es por eso que empiezan a producir más en su tierra que en la tierra del señor feudal. Este se da cuenta y se le ocurre que la mejor manera de evitar que esto siga sucediendo es unificar los terrenos, de manera que el campesino no logre distinguir cuál es su terreno y cuál es el terreno del señor feudal. De esta manera el señor feudal logró aumentar la producción y apoderarse esta vez de todo el excedente. Ahora el señor feudal está recibiendo un excedente económico superior al que percibía antes, y ahora los campesinos están produciendo duramente las 4 semanas. Esto hace que unos campesinos se embejuquen. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado.
vivía muy alegre, pero me tienen embejucado. Y estos campesinos embejucados deciden escaparse a espacios que estén fuera del control del señor feudal. Estos espacios se conocen como burgos. Ahora han dejado de dedicarse a la agricultura y se han convertido en artesanos y comerciantes. Estos comerciantes, manufactureros y artesanos entran en una relación con los señores feudales, porque son estos señores quienes tienen la riqueza que le permite comprar manufactura. Ahora estos señores dedicados a la producción y venta de manufacturas son conocidos como pequeños burgueses. La pregunta que surge es: ¿quién creó la tierra? ¿Quién es el propietario de esta? La respuesta obviamente es Dios. Entonces diría uno, ¿por qué la Iglesia Católica es la dueña de esas tierras? Entonces la respuesta es que como ellos son los representantes de Dios aquí en la tierra, entonces ellos tienen la autoridad para disponer de esas tierras. O sea que Dios les permite a ellos ser dueños de esas tierras. Porque en este tiempo todo lo que acontecía era porque Dios así lo quería. Esto nos conduce a la siguiente reflexión. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. En esta sociedad los sacerdotes estaban muy de cerca con quienes ejercían el poder político. En esta época, si una persona quería investigar, si quería descubrir algo, si empezaba a cuestionar esa estructura social o si decía algo en contra de la iglesia, no le decían simplemente ¿por qué no te callas? Por el contrario, era torturado. Por ejemplo, si estaba investigando para poder curar a un enfermo, se decía que estaba actuando en contra de la voluntad de Dios, porque lo que se podía hacer era rezar y era Dios quien decidía si la persona era sanada o si moría. Entonces el que estaba en contra de la voluntad de Dios había que castigarlo. En ese tiempo surge la Inquisición, o la mal llamada Santa Inquisición. Estos eran los que torturaban a la gente en medio de los interrogatorios, y allí no se podía simplemente contestar. Viene mamao con tanta puerca interrogadera, y si yo a la tropa le abro las cercas y le doy el agua de mi manantial. Si soy comunista de ANAPO, de izquierda o de la derecha, que es imperialista, que joda recha, resulta querer vivir uno en paz. O sea, en ese interrogatorio no quedaba nadie vivo. Lo torturaban hasta que dijera que era brujo o que era ateo. Y cuando lograban que esta persona hiciera esa confesión, eran quemados en la hoguera. En ese contexto, a estas personas que buscaban descubrir algo, se les va a sancionar, se les va a condenar. O sea que no había oportunidad de avanzar en el estudio de la realidad, ni de seguir desarrollando las ideas creadas por aquellos filósofos. Considerando que el conocimiento es luz, se dice que esta es la etapa del oscurantismo.